Muy buenos días, gracias por la invitación. Es un honor estar acá. Y quiero tocar el tema de colusión y compliance, porque creo que es un tema eminentemente práctico que desde el punto de vista de las empresas que toman decisiones día a día, deben tener en cuenta para saber en qué medida deben o no deben estar ajustándose a la legislación de libre competencia. Cuando supe que Héctor Soto iba a moderar este panel, yo no me resistí a partir con una slide de Rita Hayworth en Gilda, esa película de Charles Vidor de 1946, un triángulo amoroso en un lugar exótico para la época que era Buenos Aires, con toques de Casablanca, hay un poco de juego ahí, es un triángulo, un amor que resucita del pasado, vuelve, etc. Pero lo importante es que todo esto ocurre sobre una persecución criminal. Los buenos persiguiendo a los malos, y los malos son los miembros del cartel del tungsteno. El cartel de ese mineral que servía para la fabricación de armas en la Segunda Guerra Mundial era un bien estratégico y los productores se cartelizaron internacionalmente. Al final el marido de Gilda, que era uno de los miembros del cartel, muere. Pero no solo esa película nos trae al tema de colusión. El Informante de 2009 de Steven Soderbergh nos presenta un Matt Damon que es un ejecutivo de una empresa productora de lisina. La lisina es un subproducto del maíz que está en todos los alimentos, en el ketchup, en los alimentos conservados, etc. Y este hombre, que era un bioquímico, que lo pasan al área de ventas, empieza a darse cuenta de que su empresa se colude con su competencia y entra en dudas éticas. ¿Esto está malo? ¿No está malo? Y es su esposa la que lo empuja al final a denunciar y entra en tratos con el FBI. En esta escena lo estamos viendo sometido al detector de mentiras, porque el FBI en un momento puso en duda su versión. Otro caso de cartel donde quienes compiten deciden no hacerlo. Y un tercer ejemplo cinematográfico es la película mal llamada Antitrust del año 2001, una película del montón, pero donde tenemos el otro ejemplo, la competencia paranoica, la competencia al límite extremo, la competencia donde si tengo que matar físicamente a un rival, lo hago. Y es el caso de Tim Robbins haciendo un papel de pseudo Bill Gates, donde asesina al amigo del protagonista que está en la imagen. Y esta frase refleja su paranoia. Cualquier persona trabajando en un garaje puede ponernos fuera del negocio. ¿Por qué traigo estos ejemplos? Porque en el fondo, y considerando el tema del seminario de hoy, ¿qué tan libre es la libre competencia? La respuesta es tan libre como los competidores quieren que sea. Así de simple. Y esa es una respuesta que se debe dar a partir de la necesidad de competir. Todos los empresarios necesariamente tienen que competir, a falta de colusión naturalmente, para poder sobrevivir. Tienen que querer hacerlo, tienen que tener la capacidad de innovar y de ser inteligentes y eficientes para hacerlo, y deben ser responsables a la hora de hacerlo. Y la decisión de competir o no competir es, al final de cuentas, fíjense, una decisión autónoma. Autónoma, y quiero decir autónoma en relación un poco con lo que acaba de decir Álvaro, es autónoma del Estado. Si yo decido o no decido competir, es una decisión absolutamente autónoma. Puede estar dada por las circunstancias, pero no es una decisión que dirija o no dirija el Estado, por lo menos hasta el momento y en el Chile de hoy. Tomemos entonces el caso de una empresa tipo que puede verse involucrada en la tentación de no competir. Primero, una empresa con algún grado de poder de mercado. Nadie quiere entrar en un acuerdo colusorio si no tiene un poder de mercado o si fruto de ese acuerdo no se va a obtener poder de mercado, porque con el poder de mercado existe la posibilidad de lograr una renta monopólica que antes no se tenía compitiendo. Esa empresa además vive pendiente de sus competidores. No hay empresario que no esté obligado a mirar para el lado, a ver, a estudiar, a entender lo que hacen sus competidores para tratar de imitarlos y de superarlos. Esa empresa también muchas veces participa en una asociación gremial. Y, como bien lo señaló Tomás en su intervención, allí se producen intercambios de información que pueden o no pueden ser ilícitos. La empresa, de nuestro ejemplo, también está permanentemente preocupada por el ambiente normativo y por la presión que el ambiente normativo puede poner a las condiciones dentro de las cuales compite. Parte de eso lo ha dicho Álvaro en su exposición. Y la empresa siempre está al límite. Está al límite con las entregas, está al límite con los insumos, está al límite con los proveedores, está al límite con los clientes y está presionado por sus competidores y por el ambiente normativo.
Pues bien, ¿cuál es la ley que a nosotros nos incumbe y que pone presión a las empresas? Nuestro querido Decreto Ley 211, que castiga la colusión en términos amplios, todos sabemos que lo aplican la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal, y hay un primer elemento de incertidumbre, que es que los criterios pueden variar en el tiempo. Ojo que en materia de colusión, siendo la infracción más grave la libre competencia, la variación es poca. No hay una diferencia de criterios entre decir la colusión es mala un día y decir es mal y es buena en otro. No, la colusión es un mal para la competencia, claramente. ¿Cómo se hace la aproximación? ¿Cómo se hace la llegada a la prueba, a la evidencia? ¿Cuál es la delgada línea roja que, por ejemplo, separa licitud de ilicitud en un intercambio de información o en un monitoreo, en un seguimiento? Ese es el problema. Y eso genera problemas de interpretación compleja. ¿Puedo hablar con mis competidores? ¿Puedo seguirlos? ¿Qué me prohíbe? ¿Qué me permite la ley? La pregunta que uno más escucha cuando asesora empresas es del gerente de ventas, del gerente comercial, del gerente de finanzas, del gerente general. ¿Puedo hacer esto o no puedo hacer esto? Y esa incertidumbre cotidiana se puede, a nuestro juicio, aclarar. Tenemos además casos como el de farmacias y como el de pollos, que tenemos unos pollos bien alineados, de manera no natural, por eso elegí esa foto, donde es claro para el empresariado que los riesgos de coludirse están. Primero van a incurrir, si los persiguen y detectan y persiguen, en costos de investigación y litigio. Costos de investigación, la investigación que puede llevar a cabo la Fiscalía Nacional Económica y cómo responder, colaborar o defenderse frente a ella. Y de litigio ante el Tribunal y la Corte Suprema. Multas corporativas e incluso personales, esto ya lo mencionó Tomás. Medidas correctivas, preventivas. Daños y perjuicios, que este es un elemento que es muy importante y que puede ser incluso superior a las multas que pueden imponerse por el tribunal. Acciones de clase, en donde los consumidores, hoy día empoderados y hoy día muy representados por el CERNAC, van a buscar intentar indemnizar el perjuicio que el cartel sancionado por el tribunal eventualmente les haya podido producir. Y cárcel, que lo pongo entre signos de interrogación, porque, tal como decía Tomás, hoy, si bien hay un caso penal en curso, que es el de las farmacias, la justicia penal aún no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión de si se aplica o no el 285, por eso está entre signos de interrogación. Y además, incumplir la competencia mediante una colusión implica un riesgo reputacional gravísimo, que implica además costos de mitigación que no necesariamente son menores. Y estos riesgos se pueden incrementar con la dictación de una nueva ley, que es lo que el gobierno ha anunciado como un nuevo proyecto, que es elevar las multas, cambiar el sistema de multas para hacerlas más precisas, establecer inhabilidades personales para quienes hayan sido requeridos o demandados conjuntamente con la empresa por la infracción anticompetitiva, y cárcel ya no con signos de interrogación, sino que con signos de exclamación, si es que finalmente se aprueba una normativa penal aplicable a esto. Y además un CERNAC bastante más empoderado. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente a esta panorama? Esta empresa de nuestro ejemplo, ¿qué decisiones puede tomar para evitar que le ocurra entrar en estos costos? Hay una regla de oro que es bastante simple, bastante obvia, que es cumplir la ley. Decirlo es fácil, hacerlo es muy difícil. Y es difícil porque hay vectores que presionan y fuerzan y llevan a considerar la colusión como una salida, infringir la competencia como una solución. Tal como lo decía Tomás en su intervención, puede que sin competir los que decidan no competir ganen, pero siempre lo van a hacer en el corto plazo. Entonces la pregunta es cómo cumplir la ley, cómo evitar caer en la tentación de qué controles, balances tenemos que usar dentro de la empresa para poder prevenirnos de este riesgo. Bueno, la clave es prevención, prevención, prevención. ¿Cómo? Primero hay que hacerse asesorar y, en segundo lugar, y esto es lo que el motivo central de mi exposición de hoy, es plantear la posibilidad de poner en marcha un programa de cumplimiento en la empresa y además de contratar seguros, que es una opción que está en el mercado que vamos a ver que de alguna manera, pero no totalmente, podría aliviar uno de los riesgos, pero no totalmente el riesgo de incumplimiento. ¿Cuáles son los requisitos entonces que debería tener un programa de cumplimiento para prevenir infracciones a la libre competencia dentro de la empresa? Primero, tiene que tener un sistema de evaluación de riesgos que sea continua,
multinivel, esto es en toda la escala jerárquica. No basta con controlar el riesgo de que los vendedores de última línea conversen con los vendedores de última línea de mi competidor. Hay que hacer esa evaluación de riesgo con el supervisor de los vendedores, con el subgerente de los vendedores, con el gerente de ventas, con el gerente general y con el directorio. Además debe ser enfocada a aquellas áreas donde hay mayor riesgo de que la tentación de colusión aumente, típicamente el área de ventas, que es como el ejemplo del libro que se da en estos casos. La política de cumplimiento normativo en materia de libre competencia, además, debe ser integrada, primero, al sistema de ética y de responsabilidad social de la misma empresa, y a las demás políticas de compliance, medioambiental, tributaria, laboral. No puede conversar ni funcionar en el vacío. Ahora, ¿cómo se formula una política de cumplimiento? Estableciendo estándares explícitos, claros y acordes con la industria. Esto se refleja en dictar, hacer códigos de conducta y elaborar políticas basadas en valores. Y al mismo tiempo, este sistema de cumplimiento tiene que tener controles. Un ejemplo típico: pedir autorización al nivel superior para concurrir a una reunión donde va a haber otros competidores. Que las reuniones que se hagan en la asociación gremial sean con la presencia del asesor legal de la compañía. Que determinadas políticas de descuento sean revisadas por las instancias superiores también a la luz de la libre competencia para ver si se parecen o no se parecen a las de la competencia y por qué se parecen o no se parecen a las de la competencia. Y además hay que asignar a esta política de competencia recursos mínimos. Tiene que estar en el budget, hay que asignarle metas, hay que dotarla de medios efectivos y una infraestructura. ¿Y esto conversa con qué? Con que normalmente, y esto es algo que ocurre en el resto del mundo, esto no es un invento, muchas compañías en el mundo tienen programas de compliance. Y generalmente lo que tienen, y en Chile también hay algunas, tienen un oficial de cumplimiento que tiene que ser de alto nivel, para que esté empoderado y tenga la jerarquía suficiente para poder imponer con fuerza la necesidad de fiscalizar el cumplimiento hacia abajo en la cadena jerárquica. Además debe tener capacidades, debe saber de qué está hablando, facultades y respaldo suficientes del management. Y esto implica dos cosas: que el directorio esté encima, debe involucrarse explícitamente en una política de compliance dentro de la empresa en materia de libre competencia. Este no es solamente una labor del comité de directores para aquellas sociedades que puedan tener un comité de directores, es una labor que es atingente a todo el directorio, y además ese directorio debe pedir y escuchar reportes continuos del oficial de cumplimiento. Todo esto acompañado por una gerencia activa y públicamente comprometida. ¿A qué me refiero por públicamente comprometida? Que declare su compromiso con el plan de compliance dentro de la empresa y respecto de terceros. Solo de esa manera las señales son claras. Hacia adentro de la organización, mire, no queremos entrar en colusión, no queremos infringir la libre competencia, y es además una señal clara a los competidores. Debe haber una capacitación continua de todos los niveles del personal, y esto se traduce en hacer talleres, manuales muy simples y checklists, listas. ¿Puedo hacer esto? Sí, no. ¿Puedo hacer esto otro? Sí, no. Hay muchas empresas que tienen folletos muy simples, con monitos, absolutamente claros y transparentes para saber qué hacer o no hacer. Debe haber una comunicación expedita y oportuna. Hay que permitir a todos los niveles de la jerarquía dentro de una empresa poder hablar libremente, poder conversar y hacer las preguntas del caso si es que tienen dudas. Hay que incentivar las conductas competitivas y en algunos casos también se ha sugerido, y en derecho comparado sí ocurre, existe preestablecidas sanciones disciplinarias para los trabajadores o ejecutivos que incurren en prácticas que son contrarias al programa de cumplimiento. Esto en Chile nos puede traer un problema con el Código del Trabajo, hay que ver cómo conversa con la normativa laboral, hay que incorporar las políticas en los contratos de trabajo anticipadamente, tiene que haber un reconocimiento expreso de la política por los trabajadores, etc. Pero tomando esos resguardos, eventualmente habría que ver si eso puede o no estar vinculado al contrato de trabajo. Es importante que un programa de cumplimiento permita a aquellos trabajadores que tienen dudas acerca de la legalidad de lo que se está haciendo dentro de la empresa, denunciarlo o informarlo. Para eso, el programa de cumplimiento tiene que contener un sistema que permita que esa denuncia o esa información sea entregada con confidencialidad y en línea directa. Muchas veces un trabajador no se atreve a ir donde su supervisor porque su supervisor está involucrado en una práctica, por ejemplo, de conversar con los vendedores de la competencia. Por lo tanto, debe poder saltárselo. Y además debe haber un sistema de control que impida
que existan represalias contra ese trabajador que al final lo desincentiven a denunciar. Y además debe haber acción inmediata. Tiene que haber procedimientos preestablecidos frente a una información que surge dentro de la organización. Para eso hay que contar con asesoría legal y evaluar si se detecta que ya se está cometiendo una infracción, que es el momento de la alarma, el momento de las grandes decisiones dentro de una compañía en esta materia, es si se contacta o no se contacta a la autoridad, si se colabora o no, y si se entra o no se entra en un programa de delación compensada, decisión que hay que tomar deprisa, rápido, porque el primero que llega tiene el beneficio. Finalmente, un programa de cumplimiento tiene que considerar los riesgos provenientes de terceros. Mis proveedores me pueden inducir a coludirme con un competidor. Mis clientes pueden hacerlo. En el caso farmacia había mucho diálogo entre los competidores de las cadenas de farmacia a través de los laboratorios. Y uno podría legítimamente preguntarse en otros casos cuántas veces un cartel se construye desde los distribuidores hacia los manufactureros, por ejemplo. También hay que mirar a las asociaciones gremiales. La experiencia reciente demuestra que hay que tener una particular mirada y una nueva mirada respecto a la función de las asociaciones gremiales, sobre todo en materia de intercambio de información. Y hay que mirar al sector público. El sector público, sobre todo lo que dice relación con las licitaciones de dicho sector. Y el programa finalmente tiene que tener un sistema de medición de resultados donde se pueda determinar la efectividad del programa, la experiencia acumulada y, muy importante, se lleve un registro documental de todo lo que se haga con cargo al programa de cumplimiento. El registro documental de las comunicaciones internas, de las decisiones internas asociadas al plan de cumplimiento, es lo que me va a permitir después probar que tuve un programa de cumplimiento que no era solo un papel vacuo, un papel sin sentido y solamente negro sobre blanco, sino que era una política que efectivamente se aplicaba. Pero hay una segunda herramienta que está en el mercado, que es la de los seguros, a través de pólizas de Directors and Officers, de directores ejecutivos. Tienen cobertura, y estoy hablando de pólizas en Chile, tienen cobertura por temas de infracciones a la libre competencia, pero no cubren todo. Generalmente lo que cubren son pólizas de responsabilidad civil, cubren los gastos de defensa, los gastos de abogados, los gastos de peritos, los gastos de informe. No cubren las multas, salvo en algunos casos muy puntuales que me ha tocado ver, y en donde la prima es altísima, ¿no? Por lo tanto, igualmente, como yo les decía, esto ayuda de alguna manera a mitigar algunos de los riesgos de coludirse, pero no todo lo demás. La póliza no sirve para mitigar el riesgo reputacional, no sirve para la multa en la mayoría de los casos, no sirve si hay cárcel para las penas privativas de libertad. Estas pólizas están en el mercado y un dato, para que ustedes sepan más o menos cuánto cuesta una de estas pólizas. Hay costos razonables para una empresa grande, entre $50.000 y $200.000 al año, dependiendo del rango de coberturas. Pero bueno, ¿qué pasa cuando yo tomé seguros, tuve un plan de cumplimiento y mi empresa, a pesar de eso, infringió la libre competencia, incumplió la regla de oro? Viene el momento ya no de la prevención, sino que de la defensa, la mitigación, el control. Y en ese contexto, un programa de cumplimiento normativo puede otorgar algunos beneficios. ¿Cuáles son? Y aquí estoy citando la guía de cumplimiento de la Fiscalía Nacional Económica. Podría servir la existencia de un plan de cumplimiento normativo aplicado y efectivo para solicitar una menor multa o para que finalmente se termine aplicando una menor multa por vía de, no quiero decir de atenuante, pero como de factor dentro de los múltiples factores que se consideran para aplicar una multa. Segundo, permite eventualmente un mejor acceso y una probabilidad mayor de éxito en un programa de delación compensada si es que se quiere entrar en él. Da más facilidad para negociar acuerdos extrajudiciales con la Fiscalía Nacional Económica y eventualmente podría servir de antecedente para mejorar la posición de defensa frente a demandas por daños y perjuicios. El protagonista del informante, Matt Damon, se cambió de trabajo a otra empresa que sí tiene un programa de cumplimiento normativo. Eso explica que esté tan tranquilo y que pueda vivir feliz, que no tenga que estar sometido de nuevo a un detector de mentiras. En definitiva, señoras y señores, la competencia es tan libre como las empresas quieren que sea. Muchas gracias.